Un buen guión para ver o tú poder darte cuenta que un buen guión es porque la historia está muy bien estructurada, la historia está muy bien hecha. Eso tú lo sientes cuando narran, a medida que va pasando el tiempo y te va narrando, tú sientes que la historia está bien contada, es un guión sólido, sientes que no hay vacío, que no hay laguna, que la interpretación está bien hecha, los planos están bien hechos, la puesta en escena está bien hecha, y eso se refiere, además de la mano de todo el equipo técnico. ¿Por qué? Porque el guión estructuralmente es sólido. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta, por lo menos en mi caso particular, yo me doy cuenta ahí por la narrativa de la historia. Ahí yo puedo decir que es un buen guión. Entonces te digo que en base a cómo está estructurado, la estructura del guión y cómo es la narración, la narrativa, entonces uno puede llegar a la conclusión de que, bueno, regular, le falla, le faltó o tuvo éxito. Yo considero que el guión es fundamental. Ahora, pues, tengamos en cuenta que el cine es la suma de sus partes y todas son importantes, pero el guión es fundamental porque el guión es la película. Claro, si ahora eso en un contexto muy general, pero si entonces vamos a personalidades o vamos a directores, musicalizadores o puestas en escena, cada quien como tiene una personalidad, puede ser que a veces la historia se difumine o pase a un segundo plano. Y entonces puede ser que sea la cámara, que es viva, la cámara es tan viva que tú dices, oye, tremenda película por la cámara o por la edición. Un caso específico, Córrelo la corre, un montaje, una edición que se pierde de vista. Y la historia entonces ya queda como en segundo plano. Eso como para darte un ejemplo. Y así hay una cantidad de películas, pero depende cómo tú lo abordes y depende de la propuesta que venga de allá para acá. Pero básicamente el guión es fundamental, porque tú puedes tener muy buenas actuaciones, muy buen sonido, muy buena luz, etcétera, etcétera, y el guión no te da. Entonces yo considero que el guión es fundamental. Un buen guión definitivamente es aquel guión que hace que la historia te atrape. Puede ser que una historia no te atrape en los primeros minutos, pero puede ser que después, en los primeros 15 o 20 minutos, le empiece a darle vuelta y eso que tú creías que no era bueno empieza a relucir. Quizás el estilo del director era empezar de esa manera para que el espectador dijera, bueno, ¿a dónde va a llegar esto? ¿Cuántas películas yo no he visto que las historias están como desordenadas? Entonces uno dura media hora y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir con esto? Ese tipo de enigmas que me logra a mí como espectador me enganchan. Es como cuando uno lee un libro. A mí siempre me han dicho cuando yo estudiaba arte que al escribir un libro las primeras frases tienen que ser enganchadoras. Y a veces un guión que pareciera que uno no sabe a dónde va, te engancha. Una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, una película extraordinaria que tiene una simbología muy grande desde el punto de vista estético, con el color rojo. Y al principio de la película, los primeros 20-30 minutos, anda como puro flash por aquí, otra cosa por allá, algo sucede por aquí, tú no sabes a dónde va a llegar eso, pero eso te engancha. Eso le engancha a uno. De hecho, no era yo, era los que estamos viendo la película, quedamos enganchados con esa historia. Yo creo que el guión tiene que ver con eso. Y a la medida que va avanzando, uno va viendo la perfección del trabajo, cómo se va atrapando, que uno no le ve que ve unos huecos extraños, unas cosas extrañas. Yo también he dicho siempre que cuando se hace cine, aunque sea el más comercial de todo, el guión más comercial, si tú logras hacer una ficción creíble, que tú te lo creas, aunque tú digas, concha, qué mentira tan grande, que como las películas de James Bond, que te rías hasta de la exageración, pero aún así te engancha. Yo creo que el guión ahí está bien estructurado. Un guión tiene que estar bien estructurado, que te agarre, que te enganche, que puedan en la medida que va abriéndose la historia, vaya también viendo que hay cosas que no se le escaparon al director o al guionista, que fue el que escribió, y ve cómo la película se va haciendo, quizás no perfecta, pero correcta sí, porque quizás ninguna película es perfecta, pero sí en la corrección que debe estar, y sobre todo si te desconcierta o si te sorprende, muchísimo mejor. Hay películas que terminan sin final feliz,
porque tienen que terminar en final feliz, pero todo el trayecto ha sido extraordinario. Hay películas que el final no es feliz y aún así también sigue siendo extraordinario. Uno ve las películas, por ejemplo, con esa lentitud grande, que con silencios, que los silencios hablan, películas como La Sueca, la película de Tarkovsky, el mismo Kubrick, hay escenas que son silenciosas y tienen que ser largas, pero cuando el director lo sabe resolver, junto con el guionista, que tienen que ser largas porque tienen que ser así, y lo saben hacer, te atrapan como espectador. Mientras que hay películas que los silencios no te dicen nada, o las películas ya tú sabes lo que va a suceder, cuando ya tú sabes lo que va a suceder, el guión es flojo, el guión es pobre. Yo voy al cine por la historia. Yo quiero ver una película con un argumento. Eso es lo que me interesa en principio. O sea, la parte crítica y todas esas cosas para mí quedan después. Pero en principio, lo que yo le pido a una película es que me meta en la historia, que me haga partícipe de la historia, por lo menos desde el punto de vista sentimental. Es decir, que si hay que llorar, que me haga llorar, que si hay que odiar a alguien, que me haga odiar a alguien, que si hay que amar a alguien, que me haga amarlo. Ese es el primer elemento que yo espero de una película que me atrape. La historia. La historia. Que cómo sé que hay un buen guión, pues realmente yo no lo sé. Yo he visto incluso Fran Bay Quevedo, que es matemático de profesión, escribió un libro de análisis matemático del guión cinematográfico. Es decir, y es todo un libro que es una piedra, bellísimo de leer, pesadísimo, pero es toda una teoría muy respetable de Fran con respecto a lo que es el guión cinematográfico. Yo realmente siento que una película tiene un buen guión cuando yo la puedo ver y no consigo contradicciones. No consigo cosas que me llaman la atención y por qué pasó esto y que no tenía que pasar. Mi visión de lo que es un buen guión, una historia que no me deje con la idea de que hay algo contradictorio en lo que sucedió.